Ya lo adelantábamos, tenemos el gusto de darle la bienvenida, de saludar y conversar muchas cosas, obviamente, con el presidente del Consejo Regional, Tolentino Soto. ¿Cómo está, Tolentino? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Mauro. Gusto de saludarlo. Un placer estar nuevamente aquí en Qué bueno. casa radial amiga de tantos años. Tolentino, qué mejor informante que usted. Se acostumbró a viajar de madrugada en Natalia a Punta Arenas y en estas condiciones climáticas. ¿A qué hora salió Natalia hoy día? Sí, bueno, mire, la verdad es que yo viajo normalmente muy de madrugada, ¿cierto? O me vengo los días antes, ¿cierto? Pero, bueno, no, los caminos, mire, yo quiero dejar el siguiente mensaje. La verdad es que yo creo que hay una especie de mal acostumbramiento. Estos inviernos, estos estados de los caminos, la verdad que están en muy buenas condiciones. ¿Ah? Yo decía hace algunos días atrás, estado en otra ocasión. Claro, los inviernos pasados, yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, más niños, ¿cierto? En la región estábamos acostumbrados a tener 50 centímetros y más también de nieve, que era lo normal, ¿cierto? Hoy día la verdad que el trabajo que realizan los servicios públicos, fundamentalmente la Dirección de Vialidad, en torno al camino entre Natales y Punta Arenas, por ejemplo, es muy bueno, muy bueno. Yo vengo a veces muy temprano en la mañana y bueno, recién nevado y todo lo demás, al mediodía ya pasaron los camiones, ¿cierto? Las máquinas tiran algo de sal y el camino queda perfectamente expedito, así que aprovechar este momento para felicitar la labor que cumple la Dirección de Vialidad. Usted sabe que siempre que hay problemas vienen los cuestionamientos, la entrega de responsabilidades que llegaron demasiado tarde, ¿cierto? O porque hubo un accidente, en fin. Ahora, obviamente que aquí se requiere también mucha responsabilidad de los conductores. ¿Ah? Aquí nadie puede hacer nada en un camino nevado o no nevado, escarchado o no escarchado, si corremos a 140 o 160 kilómetros. Exactamente. Entonces eso ya es un tema que escapa un poco a la responsabilidad que tiene que tener, digamos, cada una de las personas que viajan. Sí. Ahora, no es tampoco extraño ver gente que corre más allá de lo adecuado. ¿Ah? Se ve en la ruta. Uno que siempre está viajando permanentemente se da cuenta de que a veces exageramos un poco. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿cierto? Ustedes saben que el tramo del camino Natales Punta Arenas tiene su historia, han habido accidentes bastante graves, de los microbuses, en fin. Así que no, pero yo creo que es bastante normal, Mauro, ¿cierto? La situación que se está viviendo. Creo que los servicios están preparados. Ustedes mismos han visto aquí en la ciudad, en Punta Arenas, ¿cierto? Ha habido una reacción muy inmediata de parte del municipio. Creo que está ocurriendo lo mismo en Puerto Natales, en todas las localidades de la región. Ahora, se escarchó el mar el otro día en Natales, pero ¿no? eso también es bastante normal. Exactamente. Hablábamos con un par de natalinos el otro día y decía, pero si esto no es primera vez que pasa, ha pasado muchas veces. No es que pase todos los años, pero ha pasado muchas veces, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en épocas de niño, era normal jugar en la orilla, en lo que nosotros llamábamos la playa. Se escarchaba la playa y se iba a jugar en trineo. ¿A la playa? En la playa, claro, era normal en la generación de los 60, por ahí. Sí. No vamos a contar la edad, vamos a decir más o menos la época en que ocurrieron los hechos nomás. Exactamente. Pero Natales no es el mismo. Está bien, la región no es el mismo, Puterón no es el mismo, pero Natales tal vez es la que más se ha notado su desarrollo y su cambio en los últimos 20, 25 años, Tolentino. Sí, indudablemente que Natales ha tenido un crecimiento, ¿cierto?, bastante explosivo, pero yo creo que se han conjugado varias cosas. Aquí no es la responsabilidad de una persona determinada que haya ocurrido este tema. Exacto. Yo creo que es el trabajo y la fe y la confianza que tiene el pueblo, ¿cierto? Y cuando digo el pueblo son sus organizaciones, su gente. Primero se partió, ¿cierto?, una comunidad ganadera relativamente chica, ¿cierto?, en donde la gente apostaba a eso, a trabajar en las estancias ganaderas, en los frigoríficos que existían. Complementario a eso nace la explotación carbonífera de Río Turbio. Así es. ¿Cierto?, que era un poco el oro negro que venían a buscar, vinieron tantos chilotes, ¿cierto?, y gente de otras localidades, y fue agarrando fuerza este pueblo, ¿cierto? Yo tuve el placer de ser alcalde por muchos años. Así es. Cosa que me llena de orgullo, ¿cierto?, porque en realidad pasamos desde un tiempo a ser la capital de la cesantía a hoy día ser considerada la capital del turismo. Y yo he dicho, ¿cierto?, y me ha traído bastante problema el plantearlo de esta manera, yo he dicho de que más allá del turismo, que es una tremenda actividad económica a la que debemos apostar con mucha responsabilidad y con sustentabilidad en el tiempo, yo no le tengo miedo a ninguna otra actividad económica que llegue. Hoy día existen, ¿cierto?, los medios
para fiscalizar, para exigir, para contrarrestar cualquier tipo de contaminación que cualquier explotación de actividad económica alguna pueda desarrollarse en la región. Lo importante es que las cosas se hagan y que las instituciones funcionen, como decía un expresidente. Exactamente. Ahora, ¿qué cree que hay temor al riesgo de poder dañar, por ejemplo, lo más importante, que es la economía turística de última esperanza? Sí, claro. Por ejemplo, existe un punto de choque, diría yo, que es entre la actividad salmonera, por ejemplo, y el turismo. Sí. Bueno, pero hay otras experiencias en el mundo, como, ¿cierto?, han ocurrido en que esto es complementario, ¿cierto? Una actividad se complementa con la otra. Así es. Y yo creo que hay que ir aprendiendo, pero eso no significa quedarnos con los brazos caídos y permitir que las cosas se hagan medianamente mal. Las instituciones, cuando hablo de las instituciones, por ejemplo, hablo de Subpesca, ¿cierto?, que son instituciones que tienen que fiscalizar este tipo de actividades que tienen riesgo de contaminación. Todas las actividades económicas tienen riesgo de contaminación. Por eso que la fiscalización se debe hacer de acuerdo a la ley, ¿cierto? Debe existir la responsabilidad empresarial también de quienes se enfrentan a este tipo de actividades, de tal forma que, en definitiva, lo que todos queremos. Hoy día el mundo requiere de alimento. Hay una falta de producir alimentación. Sí. Por lo tanto, la industria salmonídea, claro que está de acuerdo a los parámetros que se exigen para poder ser un país que está desarrollándose, que está exportando. En el tema del turismo, por lo consiguiente, ¿cierto? La minería es un tema que también tiene que irse analizando. No olvidemos que en nuestra carta de navegación, cuanto a la estructura que tiene el Plan de Desarrollo de Magallanes, habla de que todas estas actividades, la ganadera, la salmonicultura, el turismo y todo esto tiene que estar presente como focos de desarrollo para la región. Pero esto no nos dice que tiene que ser llevado con la suma irresponsabilidad de algunos. Entonces, cuando existe buena fiscalización, cuando existe responsabilidad empresarial, indudablemente que uno mira con mucho optimismo el desarrollo de esta región. ¿El turismo tocó techo en última esperanza, Tolentino? ¿Ya está? ¿O no? ¿Porque crezca mucho más puede ser incluso contraproducente o piensa distinto? No, yo creo que no. Yo creo que en muchas actividades económicas uno cree tocar techo, pero lo que hay que hacer es ir refundándose. Por ejemplo, efectivamente, el Parque Nacional Torres del Paine ya estaba en una situación en que colapsaba por la cantidad de visitantes, porque los senderos que existían eran los mismos, no sé, de los últimos 20 y tantos años, ¿cierto? Entonces, hoy día lo que se requiere es una nueva planificación. No sé si nuevos senderos, no sé si nuevos sitios. Hay que decongestionar un poco el Parque Nacional. Usted sabe que está concentrado todo. Está demasiado concentrado allí. Y usted sabe, por ejemplo, que en el sector de los canales, ¿cierto?, que es donde para mi gusto están las mejores bellezas naturales de la región, eso está casi virgen. Nosotros estamos viajando en el mes en el mes de julio que viene, ¿cierto? Estamos viajando con el Consejo Regional, ¿cierto?, a Puerto Edén. Vamos a hacer el tramo Natales, Puerto Edén, Puerto Yungay, ¿cierto?, para pasar por los hielos patagónicos sur. Porque lindo viaje, es lindo el viaje, pero además fíjese que nosotros siempre en la crítica decimos lo siguiente: ¿cómo se marca soberanía? ¿Cómo le damos prestancia, ¿cierto?, al territorio? Es que estos organismos colegiados, que autoridades estén presentes en los lugares. Decimos que claro, que la Patagonia es muy rica, cierto, que los campos de hielo sur son una riqueza del futuro, pero no lo vamos ni a mirar, pues. ¿Verdad eso? Claro. Entonces yo creo que allí efectivamente hay un desafío, es lo mismo que ocurre con la Antártica. En la Antártica, claro, decimos que somos la puerta de entrada, que esta región, cierto, es el lugar obligado, que es el continente del futuro, pero ¿qué estamos haciendo verdaderamente? Hay un centro subantártico que está a punto de construirse, que es una inversión en Puerto Williams, que hay dimes y diretes, que a algunos gusta, a otros no. Pero bueno, cuando se produce esa discusión, cuando hay algo conciso sobre la mesa para poder ofrecer, ¿cierto?, en el futuro para esta región, yo creo que siempre es importante. Estamos a punto también de la discusión de una ley antártica que se está discutiendo en el Congreso, en donde nosotros como región también hemos hecho un aporte, donde estamos trabajando en esa materia, porque yo creo que todas las cosas no pasan por vivir el día a día. También tiene que haber una mirada a mediano y largo plazo
de la región que soñamos, que queremos, con los desafíos, con fracasos también seguramente. Sí. A propósito de la Antártica, vamos para allá, porque el Consejo de Políticas Antárticas ha pedido destrabar la dársena del Centro Antártico, que son proyectos emblemáticos, se podría decir, donde el intendente Mathieson también ha dado su punto de vista y ha dicho que la dársena queda un poquito en stand-by, que no se va a hacer al lado del Centro Antártico. Hay muchas opiniones al respecto y se está exigiendo, por decirlo de alguna forma, por parte del mercado antártico naviero, de que las inversiones, justamente lo que usted decía, en la Antártica, en territorio subantártico, en Puerto Williams, y los proyectos que están relacionados a aquello, se les comience a colocar un poquitito de rapidez. Y hay algunos que no están ni siquiera claros si se van a hacer o no. ¿Cómo analiza el tema antártico, Tolentino? Yo también creo en eso, yo creo que tiene que pisarse un poquito más el acelerador. Nosotros de repente somos demasiado planificadores. Yo quiero poner en contexto nomás a nuestros vecinos al lado. Estamos todos los días haciendo una suerte de análisis de su situación socioeconómica, de la conducción política del país, en fin. Hoy día hay un paro nacional en Argentina increíble que, ¿sabe qué? Por esas cosas del destino, ya es un paréntesis nomás, Tole, ya prosigue. Si no gana Argentina hoy día con Nigeria, el ambiente psicológico en el país, más un paro nacional, puede ser dramático lo que pasa hoy día en Argentina. Claro, es que Argentina es un país de mucha pasión. Sí. Entonces se juntan cosas, pero efectivamente la comparación que yo quería hacer era esa. En esa pasión, ellos de repente colocan primero la carreta y después los bueyes. Sí. Y nosotros también colocamos la carreta y esperamos mucho también que lleguen los bueyes. Nosotros esperamos más que ellos. Claro. Esperamos mucho más que ellos. Y resulta de que uno ve, por ejemplo, una comparación tan simple. Puerto Williams versus Ushuaia, ¿cierto? Sí, al frente. Al frente, muy cerca, realidades climáticas, paisajísticas iguales. Sin embargo, cuando uno ve el desarrollo de uno o de otro, dice, bueno, pero nosotros tenemos una situación económica estable, Chile es un país que está creciendo, poco, pero está creciendo, y esto no se ve reflejado, ¿cierto?, en las inversiones que se han hecho en uno u otro lugar, o en el crecimiento. ¿Tiene que ver eso, la República versus el Estado federal, el federalismo, en términos de inversiones y decisiones? Porque mire, no solamente pasa Puerto Williams, Ushuaia, pasa por venir Río Grande, y en términos turísticos pasa con Torres del Paine y Perito Moreno también, cómo se manejan, ¿no? Claro, yo creo que mucho tiene que ver la situación de la distribución política que tiene cada uno de los países. Hace un pocos días atrás analizábamos, por ejemplo, esto de las comunas en la región. Sí. Cuando uno hace una inversión, por ejemplo, en una comuna rural de 1.000 o más millones de pesos, dice, bueno, es un escándalo esto porque resulta que cómo se va a gastar 1.000 millones de pesos. En una comuna que tiene 500 personas. Exacto. Pero para eso está el plan de zonas extremas. Claro, ¿no? Y es la distribución política que tenemos. ¿Se fija? Puede que no nos guste, puede que hagan falta más cosas en Punta Arenas, en Natal, en Porvenir, que estas comunas no requieran de tanta inversión, pero es parte de esta región, ¿cierto? Y también en el análisis del crecimiento y el desarrollo tienen que ser consideradas. Yo creo que en esta materia, Mauro, lo que hay que analizar, ¿cierto?, muy profundamente es qué es lo más urgente que estamos teniendo. Y en eso el puerto de Punta Arenas a mí me da la impresión que tiene una urgencia extremadamente grande. O sea, ya lo mismo que ocurrió hace un tiempo atrás cuando analizamos la infraestructura hospitalaria de la región. Hoy decíamos, bueno, no puede ser, el hospital de Punta Arenas, el hospital clínico ya no da más, no da más. El de Natales, ¿para qué? ¿Cierto? Es así de simple para usted. O sea, estamos en la misma circunstancia de lo que pasó en términos de salud, de infraestructura hospitalaria, con lo que tenemos hoy día en términos navieros. El puerto de Punta Arenas es básico para el desarrollo de la región. Absolutamente. Y si usted analiza, Natales tiene la misma situación. Sí, claro. Porque allá se habla de Puerto Natal, no se olvide que nos llamamos Puerto Natal. Exactamente. Y lo que tenemos es un muelle, no tenemos puerto, es un muelle. Y un muelle no constituye un puerto. No. Yo tuve la posibilidad de participar en lo que fue el estudio de prefactibilidad del puerto de Natales. Y hacía acotación a esto, a la comisión que estaba trabajando, a los técnicos que analizaban esto. Muchas veces se dice, mire, construyamos un muelle acá y el puerto está hecho. La verdad es que yo creo, por ejemplo, que allá hace falta un puerto, ¿cierto?, para carga y un puerto para pasajeros, que no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar. Se requiere toda la infraestructura, la creación de boxes y una serie de cosas que significa un puerto, ¿verdad? Porque, claro, ¿cuál es la diferencia? Me decían, yo le digo, mire, no es lo mismo un puerto de pasajeros donde el barco o la embarcación que llega baje a los pasajeros en la zona urbana, ¿cierto? Y la carga puede ser perfectamente en el sector rural. Exacto. ¿Se fija? Pero esa mirada hay que tenerla. El crecimiento y el desarrollo de las localidades debe ser pensado,
¿cierto? Muy bien, pero también hecho muy rápidamente. Nosotros nos hemos quedado mucho en el tiempo. Si usted analiza acá en Punta Arenas, cuando, por ejemplo, aparecen estos barcos, estos transatlánticos, sí, ¿cierto? Que vienen con 2.000, 3.000 pasajeros, sí, algunos, la ciudad se ve... Entra lucas, y es mucha plata la que da vuelta dentro del sector. Sí. El dinamismo de la economía ha demostrado, ¿cierto?, que efectivamente estas visitas son bienvenidas por el aporte que dejan a la comuna y a la región. Sacábamos un promedio el otro día, son varios dólares per cápita que gasta cada uno de los turistas que se baja del muelle y recorre la ciudad, solamente el casco central, si no es que se queden ni siquiera 2 o 3 días, es el rato que están. Exacto. Las 4, 5 o 6 horas. Exacto. ¿Cómo está ese plan de vuelo tan mentado y tanto que se ha exigido por parte de muchos cores? Usted es uno de aquellos, ¿no? De que falta este plan de trabajo, ¿para dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestro camino? Esperamos hasta hace una semana, 10 días, que se dijo recién cuáles iban a ser los proyectos priorizados. Ahí se cae uno de los, para algunos sectores de Punta Arenas, un sueño que era el estadio techado, que quedó absolutamente descartado. Pero sí se está pensando en un polideportivo, porque los puntarenenses igual miramos a Natales con envidia respecto al polideportivo que tienen los natalenos. Sí, claro. Bueno, yo creo que hubo un momento en que cuando las inversiones empezaron a realizarse en la región, la verdad las cosas es que miramos con mucho optimismo la celeridad con que se estaban produciendo. Sí. Yo creo que eso tiene nombre y apellido, se llama Plan Especial de Zonas Extremas, ¿cierto? Que fue una medida presidencial que protegió, ¿cierto?, de una u otra manera, o no discriminó las zonas extremas. Eso es en el fondo. Entregó recursos adicionales, permitió que estos proyectos no tengan toda la validación técnica que tengan que tener, porque usted sabe que también ahí hay una gran burocracia de repente, que no pasó el RS porque resulta que el per cápita no lo permite, en fin. Eso fue un impacto muy importante para la región de Magallanes, ¿cierto?, que permitió, entre otras cosas, obras de gran envergadura, como el tema de la mantención de los puentes en el caso de Punta Arenas. Claro. O sea, los mismos trabajos de conectividad que se hicieron en Tierra del Fuego, en Puerto William. Sí. Yo creo que fue una medida muy importante. Ahora, lo que yo he planteado con mucha franqueza, y la verdad es que justamente hoy día, tenemos aquí en Punta Arenas una reunión de trabajo con el subsecretario de Economía, que está en Punta Arenas. Llegó anoche. Sí. Y la verdad es poder conversar sobre estos temas. A nosotros, ¿qué nos interesa? Como Consejo Regional, que somos autoridades electas por la comunidad, es tener respuesta de cuál va a ser la carta de navegación que vamos a tener en los próximos 3 o 4 años. Y eso implica saber de qué manera se va a validar, por ejemplo, los convenios de programación que con los diferentes ministerios sostiene el gobierno regional. Es decir, si hoy día tenemos un convenio de programación en economía que dice que hay que fortalecer, por ejemplo, la promoción turística en la Patagonia, ¿cierto? Saber si efectivamente esto se va a continuar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cantidad de recursos que el nivel central? Porque todos sabemos que estos convenios de programación fueron pensados no por nosotros, sino que por anteriores consejos regionales, y muy bien pensados, y felicitar a esos consejeros que tuvieron esa capacidad de hacerlo. Estos convenios tienen como mérito que apalancan recursos desde el nivel central, ¿cierto?, poniendo a la región siempre menos porcentaje y un mayor porcentaje el ministerio a nivel central. La suma de eso permite poder financiar proyectos a mediano y largo plazo, ¿cierto? Entonces, ver qué es lo que ocurre en esa materia. Yo he sido crítico en eso porque encuentro de que ha habido una suerte, ¿cómo podríamos llevar? Una suerte de sequía en materia de proyectos, ¿cierto? En los últimos meses, desde que se instala el gobierno. Entonces, esa es una preocupación, obviamente. Si antes teníamos, no sé, 10, 15 proyectos en tabla para tener que decidir como Consejo Regional, hoy día tenemos 3 o 4. Entonces, hay una preocupación ahí. Creo de que no es una falta de recursos, de proyectos tampoco debieran ser, porque el Banco Integrado Proyecto habla de tener una gran cantidad de proyectos que incluso se encuentran con el RS correspondiente. Así es. Entonces yo creo que, bueno, pero es un tema que tiene que ver el Ejecutivo. Usted sabe que cómo funciona esta cosa. Sí. La sociedad entre el Consejo Regional y el Ejecutivo del Gobierno Regional, quien tiene la decisión es el Ejecutivo, es el Gobierno el que baja
los proyectos al Consejo Regional, donde es discutido, analizado y posteriormente se resuelve respecto a su aprobación, rechazo o modificación. Tolentino, ¿cuántos años fue alcalde usted de Natales? 12 años. 12 años. 12 años. Después hubo algunos intentos fallidos en tratar de volver a la primera línea de la política, tanto regional como local, comunal, y no se fue dando hasta que se da este regreso en gloria y majestad, porque volver a la política y terminar siendo el presidente del Consejo Regional. Fernando Paredes ha dicho en las últimas semanas que él ya está mirando a otras lides políticas, o sea, una diputación, una senaturía, una gobernación regional. ¿A usted se le abre el apetito? ¿Le gustaría volver no sé, al municipio, por ejemplo, de Natales, no sé, buscar también alguna alternativa en una diputación o en la gobernación regional? ¿Qué viene para Tolentino Soto después de este regreso, como el ave fénix, dicen algunos? Sí. Pues? No, bueno, la verdad es que no está dentro de la planificación, ¿cierto? Aunque yo sostengo, ¿cierto?, que quienes somos animales políticos de una u otra manera, sí, pues, somos como los futbolistas, porque a nosotros no nos gusta estar en la banca, ¿eh? A nosotros siempre nos gusta jugar el partido, sí. Y bueno, y si tenemos la posibilidad de meter un gol, ahí estamos dispuestos también. Pero mire, Esteban Paredes, porque sigue jugando la edad que tiene en los futbolísticos, claro, digo yo, ¿no? Claro, bueno, y sigue estando en primera línea, no, pero mire, para mí la política siempre ha sido una herramienta de servicio, ¿ah? Y que me ha hecho muy feliz porque, bueno, de verdad, yo soy de la generación de los 50, los 60, en donde uno ponía mucha pasión a esto, ¿cierto? Y en algún momento yo admiraba a la gente pública que hacía propio los problemas de los demás. Pero era una generación romántica, era una generación que sentía el protagonismo como una responsabilidad propia. Uh-huh. O sea, yo nací en este lugar y es mi responsabilidad luchar por las cosas, por los intereses colectivos, ¿cierto? Y hubo una generación de jóvenes de la época que hoy día, bueno, muchos seguimos en política, otros se fueron al mundo religioso, otros, en fin, en diferentes formas. Pero yo creo de que yo me siento con la tarea cumplida, fíjese, lo he hecho con mucha pasión, he cometido muchos errores en mi vida, porque ¿quién no? ¿Verdad? ¿Quién no? Pero, que lance la primera piedra. Sí, claro, claro. Oiga, y se nos acabó el tiempo, ¿la DC? Bueno, la DC es mi pasión, yo nunca he dejado de ser demócrata cristiano. Está complicada la DC, claro. Sí, pero fíjese que la riqueza de la DC no está en la cantidad de votos que saque en una determinada elección. La riqueza de la DC está en su filosofía, está en su ideología, en su forma de vida. Y yo he dicho, y lo vuelvo a sostener, no basta con estar en un padrón para sentirse un demócrata cristiano. Yo creo que el verdadero demócrata cristiano vive como demócrata cristiano, mira, actúa, ¿cierto?, toma decisiones como un humanista cristiano. Porque eso es lo importante en la vida, ¿ah? Mirar con respeto, con admiración, ¿cierto?, al otro, a la otra persona, tener capacidad de perdón, ¿cierto?, no tener capacidad de odio, que son elementos difíciles, pero la filosofía demócrata cristiana que nace de Jacques Maritain y otros, sí, claro, nos deja una tremenda riqueza que yo creo que nos convierte a muchos en muy buenos seres humanos, por lo menos desde el punto de vista de estar insertos en la sociedad que estamos. Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional, CORE por la provincia de Última Esperanza, un gustazo que nos hayas acompañado esta mañana, Tolentino. No, muchas gracias a usted, para mí siempre un placer, pues de repente yo soy medio flojo para los medios de comunicación. ¿Ya? Y yo creo que una de las cosas que me ha mantenido un poco en la reserva. Ahora la vamos a sacar a la luz pública. Chao, Tolentino, muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Pausa, volvemos.